En este capítulo recordaremos algo que no es tan agradable, como fue el brutal asesinato de dos pobres señoras en un estanco que regentaban muy cerca de la Puerta de la Carne, el crimen de las estanqueras, y también el caso Escámez. En este caso, el propietario de una pensión aquí en Sevilla se le ocurrió hacer muchas participaciones de lotería de un mismo número, y a muchos sevillanos les tocó la lotería, pero nunca jamás cobraron el premio. Eso fue un escándalo, no solamente aquí en Sevilla, sino en toda España. También fue un escándalo la separación de Lola Flores y Manolo Caracol. Rafael Ortega cortaba un rabo en la Maestranza. Es el matador de toros que tiene dos rabos aquí, en nuestra plaza de toros. Y el TAF llegaba a Sevilla. Y el Sevilla se iba a América, donde creo que les engañaron. Y veremos Semana Santa, la feria y una caída, la caída de Ava Gardner, a través de unas fotos que dieron la vuelta al mundo, de un fotógrafo entrañable de esta ciudad, Arjona, y un beso, el primer beso que le dieron a Carmen Sevilla, y se lo dio Jorge Negrete, aquí, en Sevilla. Pero en aquella época lo que más recordamos los niños fue la leche en polvo y el queso americano. A pesar de la firma del Tratado Hispanoamericano y de Bienvenido Mr. Marshall, la verdad es que aquella época siempre será la época en la que llegan los americanos. La fortuna pa' mañana, ¿quién me compra un 15.000? A nosotros nos extrañó muchísimo que hubiera tantos agraciados, porque haciendo una operación puramente matemática, estábamos viendo que aquello no coincidía, y fue lo que nos puso sobre aviso. Son de doña Manolita. La detención se produjo el día 31 de diciembre a la hora de las uvas, en su domicilio en la calle Carlos Cañal, donde tenía una pensión. Nos lo llevamos a la brigada para proceder al interrogatorio de rigor, y claro, ocurrió una anécdota muy simpática, y es que yo le hice la observación, pero vamos a ver, don Miguel, con la experiencia que usted tiene, ¿cómo se le ha ocurrido hacer esto? Y me contestó, dice, pero hombre, ¿usted cree que un número tan feo como es 2704? Yo pensé que eso no entraba ni en el bombo. Hicimos numerosísimas investigaciones para localizar, porque ya muchos premios se habían pagado en las administraciones, hasta que se acabó el dinero. Incluso algunos lo tenían depositado ya en los bancos. Y nombraron como juez especial al magistrado don Aurelio Valenzuela, un hombre muy capacitado, que fue el que llevó toda la instrucción del sumario adelante. Y claro, este hombre al final fue ingresado en la cárcel, como era lógico. Y tengo entendido que murió en la cárcel, porque la condena era una cantidad de estafas enormes que se le fueron acumulando.
En el año 52 hubo una inundación en Sevilla que fue grandiosa. Fue grandiosa porque cerraron los colegios y entonces los niños pues, nos quedamos sin ir a clase y disfrutábamos como reyes, disfrutábamos en el agua. Claro, era la Vega del Guadalquivir, todo lo que es los Remedios y Triana y todo eso. Claro, para las personas mayores era un problema porque se les negaban las casas, todo Triana, la calle Pureza, todo lo que era Chapina, el barrio León y todos los remedios antiguos nuestros, toda la huerta se negaba de agua y entonces para las personas mayores era un problema, pero para nosotros era divertidísimo. Nos dedicamos a hacer barquitas. Yo recuerdo que en cierta ocasión un amigo mío, un tal Pititi, se reunió con otro, ya era mayor que nosotros, hicieron en una bañera de estas convencionales que había antiguamente, hicieron una bañerita y le pusieron 2 remos con 2 palas que hicieron y llegaron nadando, vamos, navegando por el río hasta que llegaron hasta allí, hasta la Corta. Allí en la Corta lo pudimos rescatar los padres lo pudieron rescatar y toda esa gente. Vamos, que era maravilloso. Para nosotros, además era el verdadero disfrute del río Guadalquivir, ¿no? No como está hoy en día, que lo tienen todo hecho polvo. Nosotros, yo me acuerdo con mi hermana que nos hemos criado allí en Lafiste, donde está Carrero Blanco hoy en día. Lafiste estaba donde está el puente hoy de Carrero Blanco. Allí existía Lafiste, que era una cantera de piedras minerales, y había una playita que lo llamaban la playita Las Margaritas, que íbamos a coger coquinas del río, que eran como los mejillones estos, que como nosotros, pero el doble más grande, claro, y lo asábamos todo allí. Con barca iba mi madre, iba con barca a comprar a la calle Pureza, porque claro, se arriaba todo Triana, todo lo que era Chapina, todo eso, nada más que existía el barrio antiguo de los Remedios, la escuela industrial y nosotros. El único enlace que había con el centro era el puente de San Telmo, que hacía 30 o 40 años que lo habían hecho, era todavía de tabla, y todo aquello pues era agua, y todo eso sucedía continuamente, vamos, arriadas continuas, nada más que llovía un poquito, pues salía el agua por las alcantarillas, como los vasos comunicantes, vuelvo a repetir, y todo aquello se anegaba. Soy uno de los sacerdotes, mejor dicho, de los 850 sacerdotes que recibimos la ordenación sacerdotal el día 31 de mayo del año 1952. Y llega a Barcelona el tren en el que viaja Monseñor Federico Tedeschini, cardenal legado de su santidad, que va a inaugurar el 35 Congreso Eucarístico Internacional. En el Congreso Eucarístico de Barcelona hay que distinguir, en primer lugar, los personajes. Y los personajes fundamentalmente fueron los siguientes. El legado apostólico, que fue el cardenal Tedeschini. Y respecto del nombramiento del cardenal Tedeschini, hubo sus más y sus menos. Porque Tedeschini era nuncio en Madrid en el 36. Y al gobierno de Franco no le gustaba que la nunciatura siguiera abierta mientras estaban asesinando a obispos, algunos de los cuales, como el obispo de Guadix, ha subido ya a los altares. Y por eso, cuando se rumoreó por aquí, por España, que venía delegado Tedeschini, pues el gobierno no impactó bien, pero Tedeschini dijo que tenía que ser él y vino. Por lo tanto, ese personaje. El segundo personaje del Congreso Eucarístico fue Modrego, el arzobispo de Barcelona, que hizo una organización del Congreso imponente, ayudado por los catalanes, que puestos a organizar son los únicos. La otra figura fue Franco, que naturalmente en los actos cumbres apareció siempre rodeado de sus ministros, y es clásica ya la figura aquella de la procesión final en el que aparece él con su velón en la mano. Y la cuarta figura, algo así como, que me perdonen los señores obispos, como el vedette del episcopado, fue el cardenal Spillman, de Estados Unidos, de Nueva York, que naturalmente tenía muy buenas relaciones con Pío XII, con la Secretaría de Estado y también pues con el gobierno, con la mentalidad político-religiosa del gobierno de entonces. Andalucía y el Congreso pues también tuvo su importancia. En primer lugar fue José María Pemán el que hizo la letra del himno del Congreso Eucarístico de Barcelona. Pero yo creo que Pemán pensó al hacer la letra nada más en Andalucía, ya que fue una letra muy poética, como estás mi Señor en la custodia, igual que la palmera está en el arenal, y aquello de las armas que son como rojas flores tronchadas por una ansia de amar. ¿Qué busca? La señorita, digo
Digo, no, la botella. Si la tienes al alcance de la mano, mi arma. Uy, pues si un toro me pega una corna. Y es que me come la bulla, ¿sabéis? Y pasa que buscando lo que no se encuentra lo que no se busca. Digo, no, al revés, que encontrando lo que no se busca lo que no se encuentra. Creo que está la cosa clara, ¿verdad? Ahí tiene el ron. Lola ya ha oído los cantos de sirena y, claro, naturalmente, los pesos mexicanos. Para hacer cine en México de la mano de Cesario González, también queda un compromiso pendiente, que es una película que paga Cesario González con su bebé Film, que se llama La Niña de la Mente. Eso es lo último que ya hicieron ellos juntos, lo último. Cuando al mundo mi persona se asomó, ejeré de la frontera donde nací, me encontré con estas manos pues de Parma, esta cara y dos pinreles para bailar el garrotín. Muy poquito, una cosa que no es nada, pero mucha la quisiera, que tire pa' donde quiera, que Dios no se la da. No me tire. Yo creo que es un gran cine, porque ni Lola ni Manolo eran artistas en el sentido de eso de protagonizar y hacer unos personajes. Él hace la película Un Ventero y ella es una niña, una sobrina de, que no sé cómo la aceptó ese caracol, era sobrina del Ventero, protegida de él, que se enamora de un mexicano. Bendita, tú eres mujer, capullito dorado, el alma se ríe de gozo y ventura, que ya mi amargura, por fin se va a acabar. El momento de presentación fue que a raíz de la separación de mi padre con Lola Flores, él me dijo, yo sé que tú quieres actuar, sé que la ilusión que tienes, pero de hacerlo tiene que ser a mi manera, y a mi manera es una forma de hacerlo. Te voy a presentar en Madrid. ¿Tú te atreves? Yo le dije, pues claro que sí, no me voy a atrever. Me dice, bueno, porque es que en estas cosas o se hace o a medias no se puede quedar. Tú estás dispuesta a ello, tienes que sacrificarte mucho. Efectivamente, estuve 8 meses ensayando con el maestro Quiroga. Allí todos los días en la Academia de Concesión Jerónima era como un examen, porque desfilaron por allí grandes escritores, grandes artistas, grandes toreros. Ay, pena, penita, pena, pena. Yo vine a Sevilla en el 52, después de Madrid. Trajimos el espectáculo La Copla Nueva, que así se titulaba el primer espectáculo en el que fue mi debut, en el que mi padre hizo mi presentación al público de España. Y esa noche, en el Teatro San Fernando, había un público, imagínate, a Juan Belmonte, a Rafael el Gallo, a Pepe Luis Vázquez, a los Martín Vázquez, a Chicuelo, un público, y un público de verdad muy entendido, y que iban a ver a la hija de Manolo Caracol, a ver si lo que había pasado en Madrid era publicidad o era cierto, aunque ya por la radio me habían escuchado cantar y ahí se veía que era verdad, que sabía cantar. Pero cuando me vieron salir, el público se volcó. El público del Teatro San Fernando era distinto a todos los públicos. Aquello era pues como la maestranza, era una plaza de toros, con todo el público en pie, todo el público llorando, y yo también lloraba. Lloraba y temblaba porque era muy joven, aunque de verdad era consciente de la responsabilidad que suponía para nosotros ese estreno en Sevilla. Era la consagración definitiva el que Sevilla dijera sí, después de haberlo dicho Madrid. Ya después de Sevilla pues seguimos actuando por toda Andalucía, por toda España, y este espectáculo duró 18 meses. Sevilla y los toros, menuda afición. Y en ese año de 1952, la afición sevillana homenajeaba a Rafael Gómez el Gallo, que cumplía 50 años desde que tomó la alternativa. Le podemos ver en estas imágenes acompañado, entre otros, de Juan Belmonte, el pasmo de Triana, en la terraza donde tenía su peña. En la Plaza de Toros de la Maestranza se celebró un festival homenaje con motivo de sus bodas de oro desde la alternativa del Gallo, y en el que se hizo patente el cariño y la admiración que tenía el divino calvo. Podemos verle acompañado de grandes figuras del toreo y de los rejoneadores, Duque de Pino Hermoso, Peralta
y Parejo a Obregón. Y dígame, ¿se cortó la coleta o ya en esa época se llevaba postiza? No, ya no se llevaba coleta. Y dígame, ¿cuántos años estuvo de matador? 45 años. 45 años. En ese tiempo conocería usted mucha generación de toreros, ¿no es así? Muchas. ¿Cuántos? 5 generaciones del toreo. ¿Puede decirnos algunos nombres? Pues tenemos por el principal, el más antiguo, fue el señor Manuel Morcilla, que toreó con Lagartijo Rajuelo, toreó yo con él. Después estuvo el padre del Leití, que también toreó con él. Después estuvo el Celo del Marinero, que también toreó con él. Y después con Masantini, y después de ahí para abajo todo. Y en tantas corridas y en tanto tiempo, ¿cuántas cogidas tuvo? 14. No te sorprenda como desmandado por tu hacienda y tu apellido se te guarda devoción y un clavel en tu vestido llamaría la atención. En tus ojos se adivina la locura de... Bueno, pues el año 52 para mí fue un recuerdo muy bueno, porque claro, fue una corrida de toros de Miura, una corrida de toros yo creo que ha sido la más grande que he toreado en Sevilla, porque yo toreaba siempre, desde que fui matado a toro, toreaba las ferias y toreaba la corrida de Miura, y ese año fue una corrida de toros muy grande, que toreaba Antonio Ordóñez, toreaba Gregorio Sánchez y yo, y claro, ese día pues tuve la suerte de que me metió de toro. El toro salió muy aparatoso, pues salió andando, rebordando, y el toro rebordeaba, pegó 4 caídas a picadón, y yo estuve muy centrado con el toro muy bien, después lo maté bien, y se ha dado un caso único que yo me acuerdo, que yo miré para arriba, para la presidencia, a ver si me concedía la oreja, y vi al presidente en pie pidiendo la oreja a él, con el pañuelo en la mano, y claro, ese día me dieron el rabo. Luego después, pues, he cortado otros rabos, que yo creo que soy el único torero que tiene 2 rabos en Sevilla, de la maestranza, a una corredor también de Guardiola, una corredor también muy importante, que toreaba también Ordóñez y Luis Miguel Domínguez. Y ese día también le he cortado otros rabos a otro toro. Por lo tanto, son 2 veces que he salido yo con rabo en Sevilla por la Puerta del Príncipe. Luego después, pues claro, toreaba muchas corridas, he tenido suerte. Sevilla a mí siempre se me ha dado muy bien y he salido 5 veces por la Puerta del Príncipe en Sevilla. Hasta 1952 todos los servicios ferroviarios de Andalucía se cubrían con locomotoras de vapor. Es en aquellas fechas cuando se incorpora a la red andaluza un nuevo tren, el TAF. Era un automotor que incorporaba el aire acondicionado y la comida en los propios asientos. Esto supuso para los viajeros el primer gran cambio en la forma de viajar. Ya no había que ponerse el peor traje para viajar con carbonilla, sino que los viajeros ya podían ir en su asiento perfectamente vestidos y sin tener que llevar el canasto con la tortilla de patatas. El TAF introdujo también los viajes de media jornada, ya que su velocidad le permitía cubrir en este tiempo las relaciones entre Madrid y Sevilla y Madrid-Málaga. Posteriormente, estos trenes pasaron a cubrir las relaciones de Andalucía. Pero en cuanto a las locomotoras de vapor, estas también fueron siendo sustituidas por locomotoras diésel, y estas locomotoras diésel de origen americano también se estrenaron en Andalucía. Aquí, en Sevilla, tuvieron su primera base. Estas locomotoras llevaban los expresos y los trenes rápidos diurnos. En aquel entonces, un viaje de Madrid a Sevilla duraba 12 horas y el billete más barato podía ser en tercera clase por un importe de 130 pesetas. El año 1952 es el año en que ve la luz un libro fundamental en la bibliografía andaluza. Andalucía en el fiel, de José María Osuna. José María Osuna era un hombre bueno,
en el buen sentido de la palabra, como diría don Antonio Machado, un hombre extravertido, cordial, efusivo, que además tenía una devoción extraordinaria a todo el tema andaluz. Así creó una especie de teoría del andalucismo, el andalucismo sentimental me refiero, el andalucismo del corazón, y lo dio a conocer en un libro pequeño, breve, no tiene más de 30 páginas. Entonces, esto no quiere decir que al enfrentarse al tópico, renunciara a la imagen de las identidades características de Andalucía. Yo recuerdo que trata de Juan Belmonte, del sentido trágico de la vida, del sentido mágico que Andalucía tiene, del rocío, del sonido hondo de la seguirilla. Entonces, la verdad es que pasó casi inadvertido, como solía ocurrir con los libros y como ha solido ocurrir también a lo largo de toda la historia. No sé por qué rara coincidencia, Angélica y yo nos hallamos de pronto sobre la manta de mi balcón. No sé tampoco dónde se encontrarían los demás. La noche estaba resultando demasiado histórica para que se ocupasen de nosotros. Una de las veces, al deslizarme hacia el suelo del balcón, mi mano rozó la de Angélica, y en aquel momento lo histórico de la noche pasó a un segundo término muy lejano. Angélica, ¿qué? Tú me quieres, ¿verdad? Pues claro que sí, pero ¿para siempre? Para siempre, para siempre. Júramelo, te lo juro. ¿Por quién? Por la Virgen del Valle. Ven. Y vino. Y aquella noche terminó mi niña. Los años irreparables, un libro que escribí, es mi primer libro de prosa, o en prosa, en que escribí a los 30 años, y son las memorias de mi infancia, o sea, de los primeros recuerdos que tengo, y termina el 18 de julio de 1936. El libro naturalmente fue muy censurado. Apareció la segunda, es del 52, y la segunda edición apareció en la biblioteca de bolsillo de la Universidad de Sevilla. Ahora, las mayores cosas, o sea, las críticas más fuertes, se les pasó a la censura, puesto que ellos nos enseñaron a nosotros, a mi generación, a escribir entre líneas, y entre líneas ellos no sabían leer. En el año 52, la directiva del Sevilla nos convocó a toda la plantilla de jugadores para decirnos que teníamos que hacer una gira por América. La sorpresa fue muy grande, puesto que no estamos acostumbrados a realizar esos partidos de entrenamiento que podíamos decir, pero tan lejos. El primer sitio donde paramos fue en Panamá. De Panamá nos llevamos a Costa Rica, jugamos una serie de partidos antes de llegar a Cali. En Cali también recibimos un afectuoso recibimiento de la gente de España, y allí jugamos, creo que fueron 3 partidos, y allí estuvo el quid de la cosa. Pasamos muchos apuros, puesto que el representante que llevábamos nosotros del Sevilla se llamaba Rastinov, y el hombre, pues por lo visto, tenía algunas dificultades en cuanto a dinero o no dinero, y un buen día, después del último partido, desapareció del mapa. Las pasamos muy estrechas. Don Ramón Encinas, que en paz descansa, y don Antonio Leal Castaño, que era el entrenador y médico, se las tuvieron que ver y desear para poder saltar a Chile, que teníamos que ir a jugar a Chile unos partidos. Se arregló la cosa, no sé cómo se las arreglarían, pero al final fuimos a Chile, el recibimiento también fue apoteósico, hicimos unos partidos tremendos, jugamos 4 partidos creo que fueron allí, y la verdad, pasamos un tiempo extraordinario, a pesar de que fue muy largo. Luego yo creo que ahora, en estos momentos, se puede decir y se puede uno recordar todo lo que pasamos entonces, pero que ahora lo recordamos con alegría, y entonces lo pasamos con mucho miedo.
El caso de la estanquera tuvo una gran resonancia social, no solamente en Sevilla, sino en toda Andalucía, ya que fue un delito de unas características muy especiales por su sadismo y además porque aquello fue un asunto muy macabro. A nosotros nos avisaron los vecinos de que hacían 3 días que las estanqueras no abrían el estanco, ni se les veía por allí, lo cual hacía sospechar que algo podría haberle ocurrido, ya que eran 2 señoras muy mayores y vivían solas en la casa. Requerimos el correspondiente mandamiento judicial para entrar en la casa. Tuvimos que forzar la puerta y allí nos encontramos un cuadro dantesco. Estas pobres señoras en el suelo, en actitud de haber estado defendiendo sus vidas hasta el último instante. Y además, no solo eso, sino que como ya llevaba 3 días que habían fallecido, y eran unos días de estos de calor en Sevilla, no el calor como decimos, sino la calor, cuando ya queremos definir que el calor es fortísimo. Pues allí no se podía entrar, del olor que había, puesto que ya estaban en estado de descomposición. Y comprobamos que una de ellas tenía 14 puñaladas, inferidas con un cuchillo de cocina. Y que tenía los dedos, la parte de la yema, de la falange, pues tenían cortadas las yemas como consecuencia de haberse asido a los cuchillos para evitar que la apuñalaran. Hasta tal punto que cuando fuimos a sacarle las huellas las necrodactilares, yo tenía que unir los 2 bordes de la herida para que mi compañero le metiera el taco y poder sacar la huella. Ya mi misión allí terminó, por cuanto el caso se lo dieron a otro compañero de la Puerta de la Carne, que fue el que lo investigó y llevó todo el trabajo hasta el final de la detención de los individuos y la instrucción del atestado correspondiente para ponerlo a disposición del juez. El crimen de las estanqueras. El caso. Se llegó a decir que el Tarta no fue el que cometió el crimen. ¿Posible error judicial? En 1952 se terminaba al fin con la cartilla de racionamiento, y a pesar de los problemas que había en Latinoamérica, el Sevilla y Lola Flores se fueron para allá. Por lo contrario, al año siguiente eran los americanos los que venían para acá, los del norte, claro, pero no nos trajeron el plan Marshall, la leche. Eso sí, la leche y el queso americano, que estaba malísimo, por cierto. Pues es la primera vez que se empieza hoy. Mire usted, mister, y resulta que son soldados, y que era un momento en que yo creo, vamos, exactamente el régimen de Franco tenía que establecer sus conexiones con el exterior, la posibilidad de entrar en la ONU y, lógicamente, la instauración de las bases. Desde entonces parece que no hemos adelantado mucho, seguimos con las bases. Pero lo más sociológicamente interesante fue que hubo una subida de los precios de las mujeres que se dedicaban a la prostitución, y eso realmente pues era bastante tremendo para los que de alguna manera ya empezábamos a chiquear en las casas de genocidio. También aparecen los primeros discos, aparecen los cinturones de plexiglas, los bolsos de plexiglas, y yo me acuerdo que unos por envidia o por hacer la broma se decía: fíjate de la Pamplinosa, un bolso de plexiglas y la barriga sin llenar, y muy estiradita, y yo creo que ese es el recuerdo para mí de esa época. Siempre ver a los americanos, yo creo que la crónica más interesante que se hace sobre eso en este momento es esa película maravillosa que se llama Bienvenido Mr. Marshall. Los yanquis han venido de salero con mis regalos. Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en frígida aire. Hubo muchísimos que no creyeron tampoco en la película. Incluso Manolo Berenguer, el operador, un gran operador, pues tuvo que ver en algunas peleas, hubo algunas cosas bastante feas entre ellos, porque este Berenguer se metía mucho con Luis García Berlanga. Berlanga era su primera película en solitario, él así hizo antes de esta película, hizo Esa pareja feliz con Juan Bardem. Entonces la película empezó un poco gafada,
se puede decir que empecé un poco agafada por parte de todo, menos de mí porque yo, como era para mí, pues eso, un cuento de hadas, pues una chica que empieza ahora, que de momento le dan una película como protagonista femenina, que me encontré tan contenta y tan feliz, y además con un hombre que desgraciadamente se nos fue, que era Pepe Isbert, que para mí ha sido el actor más grande que hemos tenido en España, aunque mucha gente no lo reconociera, pero que sí, que ahí están sus películas, y en esta, que se hizo ese sordo, que no existía tampoco en el guión, ni yo tampoco en mi película, la película no existía, esta niña folclórica, Manolo Morán sí, pero yo no existía. Entonces hubo muchos inconvenientes dentro de la película, ya se pudo hacer muchas cosas, porque Berlanga se dio cuenta que todos los actores estábamos con él, que queríamos hacer algo con él, no todos, pero casi todos los actores. Y claro, salió esta película. Y Pepe Isbert, pues a mí me ayudó muchísimo, tanto es así que para mí fue como un segundo padre. El rodaje precisamente de la canción que se llama Las coplillas de las divisas, pero que naturalmente todo el mundo la conoce por los americanos, pues fue porque Osaída Valerio Solano, yo canto cuatro canciones en la película, tuvo no sé, ese gran don que en ese momento dan a los artistas, tanto uno como otro, y le dio ese don para hacer unas coplillas, casi se llaman porque son coplillas además, el ritmo son de coplillas, y se puso lo de las coplillas de las divisas. En ese momento pues creían tanto Berlanga como muchos, como Muñoz Suárez, que fue el ayudante de Berlanga, que también era valenciano, pues resultó que dijeron, bueno, pero sí, es que ella sola, sí, los chicos que tienen papelillos y que la digan cosas, digan piropos, y entonces no sé quién fue, no sé si fue Manolo Morán, creo que fue Manolo Morán el que le dijo a Berlanga, oye, ¿por qué no todo el pueblo que vaya cantando un trozo de la canción? Entonces yo en un momento canté la canción sola, y luego sola, claro, quedaba muy bien la canción, pero no quedaba tan bien como con la voz de todo un pueblo, cantando como siendo algo con la aparición a los americanos, dándole ese recibimiento a los americanos, ¿no? Que fue la película, pues lo que más se aplaudió cuando se estrenó en Cannes. Que dice la canción más o menos, dice un poquito: americanos, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de ese gran pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y viva Terza que no está mal, os recibimos, americanos con alegría, ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. Firma del Tratado Hispanoamericano. Las bases. Las bases americanas nos trajeron por lo menos algo bueno, el rock. Y en cuanto a la leche americana, a los niños de aquella época nos gustaba comer la leche en polvo con los dedos. Después de los años 40, una vez terminada nuestra guerra civil, se produjo el movimiento de restauración y reposición de las imágenes perdidas durante la guerra, y además las sedes de las iglesias y capillas que habían sufrido incendios, saqueos, etcétera, etcétera. Una vez producida esa primera reposición de templos e imágenes, se acometió la tarea de restaurar todo el patrimonio procesional de las cofradías. Y entonces, a partir de aquella fecha, de los años 50, conocimos un verdadero florecimiento de las artesanías, orfebrería, talla, dorado, bordado, etcétera, etcétera, porque todas las hermandades habían estado durante un cierto tiempo con una gran austeridad en su presentación en la calle,
y sin embargo a partir de entonces se fueron depurando los estilos y guardándose normas que no están escritas en ningún sitio, pero que evolucionando a lo largo del tiempo han llegado ya a la etapa de los años 70, 80 y 90 a hacer una explosión de refinado buen gusto en la presentación de todas las cofradías en la calle. Y después de la Semana Santa, la feria. En aquella feria de 1953, Franco vino con toda su familia a la feria de abril, y en la radio se escuchaba a un humorista que se hacía llamar El Zorro. Recuerdo que fue la primera vez que mis padres me dejaron despierto, más tarde de costumbre. Fue para que yo escuchara a Pepe Iglesias, El Zorro. Yo soy el zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar. Buenas noches, queridos amigos, y ya los invito a que pasemos violentamente al Hotel La Sola Cama, donde, como ustedes saben, hay bronca toda la semana. Vamos ahora con la historia de España. A ver, señor Gordillo. Servidor, yo no he podido estudiar, don Anselmo. Encima en las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer, y así podrás saber lo que es el cielo, viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos! Las consecuencias de las sequías, que fueron duras para la industria y que duraron 15 años, desde el año 42 al año 57, quizás en el domicilio del consumidor doméstico fueron menos dramáticas, porque hay que tener en cuenta que el nivel de electrificación de los hogares andaluces en estos años era muy incipiente. Apenas la bombilla, apenas la plancha eléctrica, era todo el equipamiento que disponían en aquel momento los andaluces. Yo recuerdo una anécdota de oírselo a mi madre o a mi abuela, de decirme: niño, dale al interruptor a ver si ha venido la luz, porque la luz no estaba permanentemente como hoy está, sino que la luz venía precisamente por las restricciones. Y recuerdo darle al interruptor y cómo la bombilla comenzaba a ponerse incipientemente roja, hasta que con su parpadeo y con su calidad de vela casi, pues empezaba a iluminar la habitación y empezaba pues a quitar la penumbra de la noche. Parece que fue ayer cuando salía de la fábrica de la SEAT en Barcelona el primer 1400. ¿Cuántos andaluces, cuántos sevillanos trabajaron en esa fábrica, levantando Cataluña? Yo recuerdo aquel coche como los taxis de una época. ¿Quién por entonces podía comprarse un 1400? Al mismo tiempo salía un coche que se llamó el Pegaso. Era un coche totalmente fabricado en España. Solo se llegaron a fabricar unas 100 unidades. Y en aquel año de 1953 se le concedía la medalla de oro en la exposición de Nueva York. En la actualidad se conservan todos en manos de coleccionistas y tienen un gran valor, como el que tuvo nuestro fotógrafo José Arjona al fotografiar a Ava Gardner cuando se caía de un caballo. Fotos que dieron la vuelta al mundo. Ella la interés que tenía es que ya se había hablado de la cosa de ir a la casa de Peralta y quería ir a rejonear. La cosa tenía una idea de queriendo que sería más fácil. Total, se proyectó la cosa de ir, ella solamente exigió que no hubiera ningún fotógrafo nada más que yo, porque ya que éramos amigos tanto de ella como de Peralta, ¿no? Y por lo tanto se realizó la cuestión del rejoneo, empezó a pegar su pinito allí, Ángel les dijo cómo había que hacerlo y demás. Y en una de las pasadas, me acuerdo yo que antes que empezar a rejonear, recuerdo que se acabó hasta el carrete. Esto es una de las cosas que recuerdo perfectamente. Y esperaron inclusive que pusiera yo otro rollo en la cámara. Y ahí vino ya la cosa, se subió a caballo, empezó a darle vuelta a la becerra, y en una de esas le tiró demasiado, porque entonces la muchacha sabía montar a caballo pero no sabía rejonear, como es lógico.
Ella le tiró más de la boca al caballo, que sea, el caballo se levantó un poco de eso y cayó. Con la cosa de que cayó con la cara de en el suelo, se hizo un hematoma grandísimo. Y al cabo ya del mes, al mes siguiente, o sea, pues viendo la cantidad de cosas que mandaba, de telegramas y cosas, pidiéndome el reportaje, le mandé un cable yo a Lima, a Ángel Peralta, y el cual me contestó que, en fin, que no le gustaba, pero que podía publicarlo ya. Silvana Mangano. Fue un suceso en aquel momento, con su interpretación del Bayón de Ana. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Me voy para bailar el bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Volviendo a verla ahora, podemos comprender el gran éxito que tuvo. El bayón. Como el que comenzaba a tener en esos momentos Carmen Sevilla, que me contó que fue aquí en Sevilla donde le dieron su primer beso, y fue Jorge Negrete. Pues de Jorge Negrete esa sí que fue mi primerísima película. De Jalisco canta en Sevilla también. Hacía una mocita sevillana, de hija de un dueño de un cortijo precioso de Sevilla, que venían los mexicanos a trabajar, y yo me enamoraba del charro, figúrate tú yo. Pues tendría unos 18 añitos que los cumplí en esa película. Y me acuerdo mucho también, fue mi primer beso también en Jalisco canta en Sevilla, que me dio ese hombretón maravilloso con esos bigotes, y yo casi me desmayo. Y tengo recuerdos imborrables, de ellos como de Luis Mariano, que para descanse, y de Jorge Negrete, también que para descanse, pero aquí estoy yo vivita y coleando y contando lo que me pasó. En aquellos años 50 se produce lo que se llamó en el carlismo el movimiento de colaboracionismo. ¿Qué era esto? El colaboracionismo era ni más ni menos que unos cuantos carlistas que pretendían acercarse al régimen de Franco con una torpeza y una falta de visión evidente, porque pensar que Franco iba a cambiar de pensamiento era tonto e inútil. Su línea ya se veía de cuál era, la de irse hacia don Juan Carlos. Lo hicieron, el propio don Carlos incurrió en ello, yendo incluso a visitar a Franco al Pardo, y estos hombres consiguieron dos tristes gobiernos civiles de los inferiores de España, no los menciono para que no se ofendan las provincias a las que aludo, pero de los inferiores, y no se les dio otra cosa. O sea, fueron hombres que vendieron su primogenitura, igual que la vendió Esaú, por el plato triste de lentejas. Estos hombres después, que habían empezado ese desviacionismo, pero sin renunciar todavía a su carácter de tradicionalista. Yo asistí a consejos nacionales, a mí se me había designado por primera vez consejero nacional por el rey en carta autógrafa que conservo en el año 59. Estos hombres tuvieron una gran oposición muy extensa en el carlismo, y eso se notaba cada vez que asistíamos a una reunión del Consejo Nacional. Pero estos hombres, e incluyo entre ellos a Su Alteza el entonces príncipe de Asturias, don Carlos de Borbón, fueron avanzando en su desviacionismo, y cuando vieron su fracaso en su colaboracionismo con Franco, pues dejaron ese colaboracionismo, pero también se apartaron del mismo tradicionalismo, porque el que se marcha de una manera o de otra acaba fuera totalmente, voluntariamente, nadie lo echó. Don Carlos se fue a ese llamado y falso carlismo con socialismo autogestionario, otro cuyo nombre, por respeto a lo que significó heroicamente incluso en el carlismo, que había sido verdaderamente sacrificado y heroico, sin embargo acabó también fuera del carlismo y dio una pena terrible a todos los que lo vimos, haciendo guardia alrededor del cadáver de Franco, hasta el extremo que un carlista andaluz, ya muy antiguo, cuando lo vio, rompió a llorar. Otra de las anécdotas que me contaba, que le había entrado una de las veces en las cabezas, en lo que era del conde de Ruiseñor, que fue una de las entrevistas con Franco, que había entrado con los boines rojos que llevaba Franco, con las metralletas en los riñones. Y entonces él entró con los brazos así: mi general, que no traigo armas. Y entonces Franco decía: retírense, retírense.
y que fueron completamente a solas, y que ahí se decidió un poco el futuro del príncipe, porque a él no le gustaba en absoluto, ¿no? Particularmente no le gustaba en absoluto. Lo que pasa es que él comprendía que si no había aquí alguien en España pisando suelo español de la dinastía, que sería más difícil que reinase un día alguien aquí en España, y que por eso nada más, aconsejado por todo aquel consejo que tenía, pues que consintió en que el príncipe viniese aquí, vamos, porque hubiese preferido que el príncipe hubiese hecho otra vida, porque él me decía, fíjate tú que mi antepasado Carlos V no, hasta que no heredó a su padre no pisó España, ¿no? Y fue todo un emperador, ¿no? Por aquel entonces nadie tenía claro si carlismo o juanismo. Todavía quedaba mucho tiempo para el año 1975. Posiblemente tampoco nadie tenía claro que volviese a instaurarse nuevamente la monarquía en España. Bueno, al final de aquel año 1953, a lo mejor alguien ya lo sabía.